Cuando decimos que no es la ley que Euskal Herria Bildu hubiera hecho es porque es una ley que se queda corta para lo que son nuestras pretensiones. Eso no significa que no valoremos elementos de avance en algo que se ha llamado ley de vivienda, pero sobre todo es una ley que tiene que ver con las políticas de alquiler, porque las competencias estatales exclusivas, por ser ley básica, tienen que ver con el arrendamiento de alquileres, con la ley de arrendamientos urbanos, la LAU. Es decir, lo que tiene que ver con alquileres. Lo que tiene que ver con otro tipo de políticas de vivienda, de construcción, etcétera, son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Nosotros queríamos ser muy celosos con las competencias propias, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad Foral de Navarra, es decir, de las realidades administrativas que existen en Hegoalde, pero a la vez creíamos que desde el Poder Central se podía hacer más. ¿Qué se podía hacer? Pues lo que tiene que ver con la declaración de zonas tensionadas. ¿Para qué? Para contener los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque los precios del alquiler se disparan y porque esa elevación continua de los precios del alquiler lo único que están haciendo es generar ciudades y espacios donde solo unos pocos, unas élites puedan vivir y donde la gente que habitualmente ha vivido ahí o que quiere seguir viviendo ahí se ve desplazada a otras realidades porque la gentrificación también se da en Euskal Herria. Por tanto, decimos, es una ley que contiene elementos de avance importantes con la declaración de zonas tensionadas, con la limitación de precios de alquiler, como la determinación de la figura de gran tenedor para sobre ellos y lo que tiene que ver con la congelación de precios y con la imposibilidad de desahuciar a gente, pero evidentemente tiene muchos elementos de mejora que tiene que ver con todo lo demás que se puede hacer en vivienda. Lo que no puedo hacer es una evaluación positiva es de la capacidad que han tenido las administraciones y no han querido emplear para utilizar todas las herramientas que esta ley les daba. Es decir, esta ley, como sabía que transitaba por terrenos donde hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas, lo que hace es habilitar y facultar. ¿Para qué? ¿O para evitar qué? Para evitar aquello que estaba pasando antes, y es que cualquier particular, ante una iniciativa de una administración local o autonómica, ya fuera vasca, navarra o de cualquier realidad local de Nafarroa o de la CAP, lo que hacía cualquier particular que veía lesionados sus derechos era recurrir a las instancias judiciales superiores hasta llegar al Supremo, invocando el derecho a la propiedad como un derecho que estaba siendo vulnerado. Para evitar eso, lo que hacemos con la ley es habilitar a las comunidades autónomas para que puedan hacerlo porque prevalece el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad privada. Pero evidentemente quien tiene la capacidad de poder llevar a efecto muchas de esas cosas es las administraciones locales y autonómicas. Y muchas de ellas, y por desgracia en la Comunidad Autónoma Vasca así lo hemos vivido y en la Comunidad Foral de Navarra en parte les ha faltado también valentía, lo que se ha hecho es no querer iniciar demasiadas actividades, demasiadas iniciativas, probablemente porque sabemos que el mercado de la vivienda no es solo la dificultad de la gente para acceder a una vivienda, sino que es el mercado especulativo por excelencia que existe en Euskal Herria, en el Estado español y probablemente en buenas partes de Europa. Por ejemplo, una localidad puede declarar zona tensionada a su municipio o partes de su municipio, digamos que se puede partir desde el código postal, para que se me entienda bien, es decir, una zona muy concreta de una localidad, hasta llegar a declarar el conjunto de la localidad zona tensionada. Si se cumplen uno de los dos requisitos que se plantean, que es que el aumento de los precios de los alquileres hayan subido por encima de una determinada cantidad, que es la equivalente al IPC en 5 años, o otra condición. Cualquiera de esas dos condiciones, la otra condición es que los precios también estén desbocados y que no exista demanda o no exista capacidad de acceso a la vivienda. Cuando no se dan esas circunstancias, un ayuntamiento puede declarar zona tensionada. Digamos que la Administración Central lo único que hace es tasar que efectivamente uno de los dos requisitos se cumple para poder declarar zona tensionada, y a partir de ahí es el ayuntamiento el que puede hacerlo. Eso le faculta al ayuntamiento para poder, de alguna manera, proteger espacios de su localidad o el conjunto de su localidad e imponer un límite de contención de rentas en los alquileres que permita que los alquileres no sigan siendo desorbitados y que evite que de los alquileres pues se siga haciendo toda una pasarela para el enriquecimiento de unos pocos. Pero evidentemente quedan subterfugios que tienen que ver con aquello que decimos que le falta a la ley, como son las viviendas turísticas o cosas de este tipo, ¿no? Que es el lugar al que se están refugiando, o los alquileres de temporada, que son los lugares a los que se están refugiando muchos de los propietarios para eludir la ley. Pero lo que creo que falta es actitud y determinación por parte de muchos poderes locales y autonómicos. Yo creo que no es una opción de vida porque lo deseemos nosotros, sino porque se impone la realidad. Hace 30 años a la mayoría de la gente le decían que nos olvidáramos, o nos decían cuando teníamos la edad de incorporarnos al mercado laboral, nos decían que nos olvidáramos de la estabilidad laboral de nuestros padres, que nuestro itinerario laboral y vital, en la medida que se acompaña al laboral, iba a tener que ver con un continuo salto y progresión, o si no progresión, continuo salto de mercado de trabajo o de puesto de trabajo en puesto de trabajo. Si eso es así, no parece muy razonable que te sitúes en una vivienda, porque probablemente tu movilidad laboral
que se da, y yo no digo que esté bien, pero que se da y la han venido trabajando desde hace décadas, probablemente haga que tus necesidades y tus desplazamientos varíen a lo largo de ese tiempo. Por tanto, creemos que la política de alquiler tiene sentido, y porque además creemos que esa realidad que se instaló en la década de los 50 y 60 de vamos a evitar que sea un país de proletarios haciéndolo país de propietarios, ha chocado con una realidad. Y la realidad es que aquí ya no juegan solo los pequeños propietarios. Es mentira cuando dicen que el mercado inmobiliario o que intervenir en el mercado inmobiliario supone dañar a la viejecita que complementa su pensión o al matrimonio que con el esfuerzo ímprobo de su trabajo ha conseguido tener un piso para que eso complemente o pague la carrera de su hijo o de su hija. Eso son casuísticas muy reducidas. La realidad es que los fondos buitres, los fondos de inversión están entrando a saco en el mercado de la vivienda, comprando edificios enteros, comprando realidades urbanísticas completas para hacer de eso un negocio. Y a eso no puedes plantearte mirar hacia otro lado. Y por otro lado, yo creo que hay que tener en cuenta también que la política del alquiler no es una política que te desposea de la capacidad de legar nada a nadie. Podrás no legar la vivienda, pero podrás legar otra serie de cosas. En cualquier caso, yo creo que si nos vamos a los términos materialistas, yo creo que hay muchas más cosas importantes que legar que una vivienda. El escudo social lo que plantea es que no se pueda desahuciar a ninguna persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? Que quien tiene que decretar que la situación de vulnerabilidad se da son las administraciones. Y no digo que lo hagan por mala fe, pero sí sabemos todos a veces de la lentitud, más parecida a la de un elefante que a la de una gacela, de las propias administraciones en todo lo que es el laberinto burocrático. Eso hace que mucha gente llegue tarde a las declaraciones de vulnerabilidad y sea desahuciada. Como puede haber gente que no estando en situación de vulnerabilidad, pues está viviendo sin pagar lo que corresponda, bien por contrato de alquiler o bien por hipoteca contraída con una entidad bancaria. Pero esos son los menos casos. La mayoría de los casos tienen que ver con esta otra realidad. Y ante esa realidad nosotros, claro que decimos que hay que ser mucho más ágiles en la tramitación de las ayudas, en la inspección, en la comprobación y la constatación de que existe la vulnerabilidad para que no se les pueda desahuciar. Como primer punto, estableciendo una moratoria para la declaración de viviendas turísticas y de pisos turísticos. O sea, no tiene sentido que se sigan concediendo licencias. Esa es la primera. La segunda, que exista un control real y una inspección real de cuáles son las viviendas turísticas legales y cuáles son las paralegales o directamente ilegales que existen en todas las ciudades, y ciudades que en determinados momentos del año concitan el interés de muchísima gente de otros lugares. Las viviendas turísticas ilegales se multiplican como champiñones, y creo que Iruña podría ser también un perfecto ejemplo de esto que estoy diciendo. Y ahí tiene que existir un control y también una sanción. Y en tercer lugar, es decir, la vivienda turística no es una vivienda al uso, porque no es una vivienda para vivir, es una vivienda que tiene un carácter terciario, como lo tiene un hotel, como lo tiene una pensión, como lo tiene un hostal. Es decir, tiene un carácter comercial por encima de todo. Luego, ese carácter comercial tendrá que estar regulado igual que lo están los hoteles, que lo están los hostales o que lo están las pensiones, y no mantenerse en ese limbo en el que quedan, que parece que no se ven soportados o afectados o aludidos por ninguna legislación concreta, y les permite ir sorteándolas todas, manteniendo, pues como digo, situaciones de dificultad de acceso a la vivienda para cada vez más gente, amén de los perjuicios y problemas que puedan generar en la vecindad y que, pues, por todos son conocidos. Que los ayuntamientos pueden hacer cosas, y hay algunos ayuntamientos que hacen cosas, como prohibir que se instalen más allá del primer piso, como impedir que se instale más de una vivienda turística por portal o por realidad, pero probablemente lo primero que habría que hacer es plantearse una moratoria, hacer un censo real y efectivo de cuáles son las viviendas turísticas que hay, constatar que esas se pueden soportar o sostener, o que por contra hay demasiadas, y en ese caso habría que ver cómo se aligera o cómo se alivia la carga de viviendas turísticas, y a partir de ahí, desde luego, tener muy claro que tienen unos beneficios, y que por esos beneficios tendrán que aportar, como lo hacen otros establecimientos hoteleros o hosteleros que se dedican al sector terciario y a la actividad comercial. Yo creo que las casuísticas son variadas, y en Euskal Herria mismo, siendo un país muy pequeño, probablemente tenemos diferentes casuísticas. ¿Hay lugares donde habrá que construir más? Sin duda. ¿Hay lugares donde lo que nos tenemos que fijar es en el número de viviendas vacías que existen? También. Incluso hay lugares en los que se dan las dos circunstancias. Es decir, no es normal que haya tanto volumen de vivienda vacía en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Tampoco es normal que obliguemos a construir vivienda en aquellos lugares donde con la vivienda vacía se podría resolver ese problema. Por ejemplo, en Azpeitia lo han hecho de manera bastante inteligente, diciendo vamos a pasar del recargo del IBI del 150%, que es algo que probablemente pueda asumir mucha gente, para seguir manteniendo su vivienda vacía, esperando que llegue el momento en el que le dé más réditos o beneficios una hipotética venta o un supuesto alquiler, y vamos a pasar directamente al canon, que es por cada año que tengas la vivienda cerrada, yo te voy a cobrar una cantidad fija por cada metro cuadrado, de 10 euros o de 15 euros, que además se va a ir incrementando un 10% cada año que la mantengas cerrada, hasta que de alguna manera tenga un carácter disuasorio, porque ahí no se busca recaudar más dinero, sino que se busca que para la persona que tendría que pagar por
digamos, el capricho o la voluntad de mantener su vivienda vacía, el coste sea tan alto que decida ponerla a disposición de los poderes públicos o directamente intermediando él en el mercado, poniendo la vivienda en alquiler o procediendo a venderla, pero intentando también aliviar el número de viviendas vacías que se dan en nuestras poblaciones.